Bendiciones, mis hermanos. Qué bendición saludarles y bienvenidos. Estoy compartiendo con ustedes sobre nuestra lucha espiritual y hemos hablado de creer o no creer. Que debo de no solamente creer que Dios existe, sino creer lo que Él dice. Y desde luego existe el otro ser también, el diablo. Creo que el diablo existe. No le creo a él nada de lo que dice, pero creo que él existe y que es una realidad y que él pelea contra mí. Y en este momento quiero compartir con ustedes que primero la Biblia nos presenta a Dios como el creador y sustentador de todas las cosas, visibles e invisibles. La Biblia dice que todo lo que ha sido hecho fue hecho por Él y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Dios es dueño de todas las cosas porque Él lo hizo. Tiene el derecho de autor. Así que Dios es el dueño y no solamente nos habla de las cosas de este mundo que uno ve, sino que también la Biblia nos enseña que Dios tiene ejércitos y por eso se le llama el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y de ejércitos angelicales. Y la Biblia nos enseña que, entre otros, Dios hizo a Luzbel, o sea, portador de luz. Era un querubín hermoso, quizás uno de los más lindos que Dios había hecho, y lo puso en Edén, dice la Biblia. Lo puso en Edén, pero a él le tocaba presentarse delante de Dios de cuando en cuando, y subía hasta el trono de Dios. Y un día subiendo al trono de Dios, él comenzó a pensar que él podía ser Dios, que así como los seres angelicales, aquel enorme ejército, se inclinaba ante ese ser supremo y le cantaban y le servían, también él podía ser objeto de eso. Y su corazón se llenó de maldad engañó a otros ángeles. Dice que hizo contrato con ellos. Y ahí en el cielo se levantó la primera rebelión contra la autoridad. Y el diablo quiso destronar a Dios y sentarse en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero dice la Biblia que hubo una batalla en los cielos. Y Miguel, que era el jefe del ejército, lo derrotó y lo echaron fuera. Lo echaron fuera del cielo, enviado a la tierra. Así que el diablo, Dios no lo hizo. Dios hizo a Luzbel. Pero por su pecado, por su maldad, por la rebelión contra Dios, por lo que puso en su corazón, él se convirtió en lo que ahora conocemos como Satanás, como el diablo. Y se convirtió entonces en un ser lleno de maldad. Pero también no solo habla que Dios lo hizo a Luzbel y que él se convirtió en diablo. También la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Lo hizo y lo puso en el huerto del Edén, donde antes había vivido Luzbel. Ahí lo puso. Y dice que Dios le entregó, si tú lees el Salmo 115, versículo 16, dice que el cielo es el lugar de Dios y la tierra Dios se las entregó a los hombres. Dios le entregó todo, todo lo puedes hacer, todo aquí va a estar sujeto a ti, los animales en el aire, en el agua, en el mar, en las montañas, en todo. Tú eres el jefe aquí, solo yo soy mayor que tú. Y solo le negó una cosa: no comas del árbol del bien y del mal. Y ahí estuvo mientras el hombre estuvo sujeto a la palabra, al mandamiento que había recibido.
todo marchó bien. Pero un día Satanás visitó el lugar donde había vivido y vio que estaba el hombre. Y entonces quiso destronarlo y pensó, ideó cómo destronarlo y lo engañó. Y Adán pecó. Adán y Eva pecaron contra Dios. Y cuando pecaron contra Dios, perdieron lo que Dios les había dado. Por causa del pecado vino el dolor, vino el rechazo, vino el sufrimiento, la maldición sobre la tierra, la vergüenza. Vino todo lo malo. Entró la muerte por causa del pecado. Por causa del pecado. Y no solamente eso. Satanás puso en el hombre una semilla que se llama pecado. Y esa semilla fue de generación en generación hasta el día de hoy. Por eso los hombres, cada ser humano, nace bajo la condición de ser pecador. O sea, nosotros, ningún ser humano nace siendo bueno. Al ser humano no se le enseña a hacer lo malo. Por naturaleza somos malos, somos pecadores. Y luego cuando tenemos conciencia que deliberadamente pecamos, aún con conocimiento, pecamos y eso nos ha traído la muerte, la separación con Dios. Y lo más maravilloso es que dice la Biblia que aún estando nosotros en la condición de ser pecadores, estando condenados, ¿sí? Ya se había dictado un veredicto y estábamos condenados a estar eternamente separados de Dios. Entonces, con todo eso dice la Biblia que Dios nos amó y se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo. Dios se despojó de su gloria, de su divinidad, de su majestad y se hizo hombre. Y como hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, porque si él hubiese sido engendrado por otro hombre, él no podía ofrecerse a Dios como una ofrenda por el pecado. Tampoco podía enfrentar al diablo. Dios venía como hombre para enfrentar a sus enemigos, no como Dios, sino como hombre. Y entonces Jesús es engendrado en el vientre de María, que nace sin pecado. Por eso se dice que es el Hijo del Dios Altísimo. Y no solamente fue engendrado, sino que vivió sin pecar. No fue hallado engaño en su boca. Incluso cuando le acusaron, cuando le condenaron, no hallaban de qué acusarle. El rey dijo, el juez dijo, no, este hombre es sin culpa, no lo acusemos, no hay maldad en él. Pero con todo eso, la gente, la multitud gritó, crucifícale, crucifícale. Y le crucificaron. Ya saben ustedes que Jesús murió. ¿Por qué murió Jesús? Porque Él no era condenado, pues no había pecado. La Biblia es bien clara. Él murió por nuestros pecados. Él cargó el pecado de la humanidad en su cuerpo. Él, que no hizo pecado, se hizo pecado para que nosotros en Él seamos hallados justicia de Dios. Y entonces cuando Él resucita, cuando Él muere, ¿se imaginan ustedes el diablo, la muerte, el pecado, la tumba, el mundo alegre? Porque habían dado muerte al único que les podía vencer. Y Jesús muere. Yo me imagino que el diablo y todos sus camaradas, todos sus demonios se reúnen en un salón que se llama el Averno. Y ahí tienen una gran fiesta.
Y cuando están en medio de la fiesta, alguien llama a la puerta de ese gran salón y se oye en todo lugar. Y el diablo le dice a uno de sus lugartenientes, vaya y abra la puerta. Y cuando va a abrir la puerta, aquel demonio se asusta y sale corriendo. Y el diablo dijo, ¿quién podría ser? Y vino él personalmente y abrió la puerta y vio que era Jesús. Inmediatamente que lo ve, se convierte en culebra y lo muerde. Pero Jesús puso sus pies sobre su cabeza. Y es cierto que el diablo lo hirió, pero Jesús lo venció y le arrebató las llaves. Eso quiere decir la autoridad y el poder que Adán le había cedido. Entonces Jesús se lo quitó para que ya el hombre que quiera estar liberado del poder y de la esclavitud, del pecado y del diablo, entonces pudieran estar bajo Cristo ahora. Y Cristo derrotó al diablo. Dios lo levantó de entre los muertos, levantándolo triunfante. Y la pelea ahora no es Jesús y el diablo, no. Jesús lo venció. Para Jesús, Satanás es un enemigo derrotado. La pelea ahora es contra nosotros. Es contra mí, no es contra Jesús directamente. Por eso el Señor siempre nos advierte que en el mundo tendremos aflicciones, que el diablo va a venir para tratar de derrotarnos, de engañarnos, de tentarnos. Porque la lucha no es contra Jesús, la lucha es contra mí. Pero yo tengo que armarme, tengo que vivir en Cristo para que mi vida sea una vida victoriosa, que no solamente esté peleando y que voy a caer derrotado. No. La Biblia me enseña que si yo le doy lugar, si Cristo crece en mí y yo me porto como Él, yo soy más que vencedor. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Por lo tanto, deja solo de defenderte del enemigo como gato panzas arriba. No, tú estás para pelear, para luchar y para ser un vencedor en el nombre de Jesús. Amén.